¿no? Sí, gracias. Dije Ángel, Alonso y Aline. Así fue, ¿verdad? Creo que sí, maestra. Ya le hice la pregunta, la vuelvo a repetir. No, era lo que vimos el jueves, ¿verdad? Ajá. ¿Cómo No, resumiría usted lo que vimos el jueves? con lo que Ponga más su me quedé cámara. yo, según yo la tengo activa, no sé si. Ah, ok, no sé, no veo. Adelante. Ok, bueno, según yo, lo que más recuerdo sí fue que como principal, pues verificamos lo de el examen de autoevaluación. La evaluación la verificamos para ver las preguntas que eran y comentamos un poco acerca de lo que era el lazo y uno de mis compañeros, si no mal recuerdo el nombre, creo que fue mi compañero Francisco, comentó que era algo como repetitivo, Ujú. que se podía, o sea, que como parecido a un ciclo, que podía repetirse varias veces. Y después de ello comentamos también pues lo que vienen siendo las preguntas de lo que eran sensores, que si conocíamos algunos sensores, también que si algunos microcontroladores que nosotros supiéramos que algunos electrónicos, perdón, algunos dispositivos electrónicos que tenemos aquí a nuestro alrededor implementaran el uso de los microcontroladores. De igual manera, después de ello, vimos lo que eran las características de arquitectura y también nos vimos así para tener conocimiento de qué era lo que qué tenemos que saber nosotros para identificar la arquitectura de algo. En este caso, pues dijimos que podía ser tanto el bus, la unidad de ejecución. Y fue donde mencionamos lo que vienen siendo las instrucciones y volvimos a recordar un poquito, sí, que era el ciclo de instrucción y todo eso. Y fue lo que más recuerdo yo hasta ese momento. Ok, gracias Ángel. Sí fue Alonso, ¿verdad? Al que le pregunté, al que le comenté. ¿Sí? Alonso. ¿Sí está? ¿Era Alonso o Alfonso, maestra? No, Alonso. Ah, ok. Así me aparece. Sí. ¿Qué recuerda usted? ¿Qué le llamó la atención? ¿Con qué se quedó el jueves? ¿En qué nos quedamos también? Alonso, ahí está. A medios. Creo que es Alfonso, maestra, porque también dice Alfonso Al. Alfonso, entonces, perdón. Es que como está en el celular, discúlpeme, Alfonso. No hay ningún Alonso, entonces es el único usted. Perdóneme, Alfonso. Sí. Nomás le quité la F. Sí, es que creí que había un compañero. No hay, ya vi que no hay. A ver, ponga su cámara, por favor. Según yo ya la tengo prendida desde Ok, que me conecté. está bien. Pues de lo que yo recuerdo es que pues al principio sí comentamos lo que era un lazo de control, que eh, era como un bucle infinito que permitía controlar algo. Ya después vimos lo que era, o comentamos lo que eran para qué servían los sensores, que nos permitía como, principalmente medir, cosas externas para llevar a cabo algo. Y ahí nos puso lo que eran los ejemplos de que se podían aplicar no solamente para hacer un dispositivo como un robot, sino que también podemos como ejemplificar algo o dar una idea para cosas más complejas de cómo solucionarlas, que eran como la idea para los proyectos. Y pues mencionamos un poco lo que era el microcontrolador. La verdad no recuerdo si vimos una definición, pero me acuerdo que lo comentamos.
Y ya de ahí pues vimos los componentes que eran de la arquitectura de computadoras, que como mencionó mi compañero, que era un poco lo que era el bus, lo del ciclo de instrucción y algunas otras cosas. Ok, muy bien. Aline sí es, ¿verdad? Sí. Sí. Bueno, Gracias, Alfonso. Antes, vimos perdón, Aline. Voy a interrumpirla poquito. Nada más voy a aclarar un término que dijo Alfonso, que el lazo de control se podía ver como un bucle infinito. Recuerden que fue una de las características que pusimos. Pudiera parecer que efectivamente así es, infinito, pero recuerden que debe ser finito porque en algún momento tiene que parar. Ciertamente que habrá aparatos que aparentemente estén en su ciclados, pero siempre tiene que haber una forma, vamos a suponer, lo que sea, lo que se les o lo que se les ocurra o lo que no se les pueda ocurrir ahorita. Algo que esté ciclado de forma infinita, aparentemente, pero siempre tendrá que haber algo que lo pare, siempre. Así tenga 2 días funcionando aquel aparato o un mes, porque así tiene que ser, o aquel dispositivo, pero siempre tendrá que haber algo que lo detenga. Entonces no podemos hablar de un bucle totalmente infinito, Alfonso, nada más para aclarar, sí tiene que haber un punto de terminación en alguno de los momentos o de las condiciones, para que no se nos vaya a ir con esa idea. Bien, Aline, gracias. Ok, pues sí, el jueves estuvimos viendo lo que eran las preguntas que hicimos en el diagnóstico y agregando un poco más de lo que mis compañeros comentaron, también estuvimos viendo posibles proyectos que podíamos realizar. Incluso usted nos comentó que quería que viéramos más a fondo cómo era que se trabajaba para poder hacer proyectos diferentes a los que ya se les han presentado. Okay. Y estuvimos comentando también temas que vamos a ver en la unidad y en las siguientes unidades. Nos comentó que esta unidad era más teórico y que las 2 últimas unidades iban a ser más prácticas. Muy bien, no se le olvidó eso, qué bueno, gracias, Aline. A ver, ¿alguien más que recuerde algún concepto, algún término? Porque recuerden que dijimos, todo esto va a ser hasta para empezar a hacer su glosario, porque es una de las actividades, ¿sí? Empezar a identificar los puntos más relevantes. ¿Qué otro término vimos o recordamos? Algoritmo. Eso, exacto. Recuerden que hasta les dije, todo lo vemos, lo tendríamos que ver ya como una especie de algoritmo, un procedimiento, ¿no? Tenemos que pensarlo de esa manera. ¿Y por qué dijimos que un algoritmo? ¿Por qué vamos a estar hablando de algoritmos constantemente? ¿Qué palabra fue esencial y muy importante, muy mencionada? Hubo otra palabra. ¿Qué nos permite hacer ese algoritmo? Hubo otra palabra por ahí. ¿Alguien recuerde? ¿Nadie? ¿El flujo, maestra? Flujo, que sería como los elementos del algoritmo, ¿no? Pero ¿qué otra cosa? ¿Cuál es la intención de un algoritmo? ¿Para qué hacemos? Díganme. La automatización. Automatización, ¿sí? ¿Y qué otra cosa? Al automatizar, podríamos decirlo, ¿a qué nos lleva? Al final... Hacer ciertas... Diga. No, bueno, pues yo creo que hacer ciertas... Realizar algunas tareas en determinado tiempo, ¿no? Sistematización. Realizar. Sistematización también. El algoritmo, de hecho, es sobre todo lo que busca, ¿no? Establecer un sistema. Pero ¿qué otra palabra? Al final yo les pregunté, ya casi al cerrar,
la clase, les dije, cuando hablé del ciclo de instrucción Almejo, creo que Almejo fue el que contestó, ¿qué palabra mencionamos ahí? ¿Era lo de temporización y control? Exacto. La palabra control va a ser muy importante aquí, ¿sí? Va a ser muy importante la palabra control, la vamos a estar usando mucho. La temporización. Recuerden que les dije, alguien decía los tiempos en que se van haciendo las cosas. En un algoritmo eso es importante, pero en un algoritmo sobre todo vemos las condiciones y ahí es donde podemos nosotros establecer el control de cómo queremos que se hagan. Siempre habrá un tiempo determinado y habrá una condición que se tiene que cumplir para que una acción, una tarea se pueda realizar dentro del algoritmo. ¿Sí? Déjenme a ver si puedo. Miren, así en forma muy general. No voy a entrar ahorita todavía en detalle. Ahorita vamos a ver el archivo donde viene toda esta información de la unidad 1 que ustedes tienen ya por ahí. Si nosotros vemos esto, pues probablemente nos da muy poca información, ¿no? Dice variable, actuador, set point. ¿Qué entendemos? Ahí dice sistema de control. ¿Se acuerdan que definimos lazo de control entre todos? Porque empezamos diciendo ¿qué es un lazo? Y luego después dijimos que era controlar, ¿no? Aquí un sistema de control, ¿qué implica? Dice una variable. En un algoritmo, ¿qué son esas variables, jóvenes? ¿Valores o qué? Ok, valores. Ok, son valores, pero a ver un poquito más detalle. Pues valores que cambian o pueden ser constantes también. Entonces no es variable. Si es constante, no es una variable, ¿verdad? Pueden ser los datos de entrada, ¿no? Datos de entrada y valores que cambian las podemos juntar, ¿sí? Sí, Jorge, si yo digo que es un valor constante, un valor variable o puede ser constante, entonces no entra en el mismo concepto. O es variable o es constante. Pero pueden, esos valores que cambian, generalmente los vamos a identificar como los valores de entrada que pueden estarse modificando. ¿Para qué nos sirven esas variables? Véanlo de forma matemática, una función. ¿Cuál es esa variable? Porque yo aquí, es que no puedo marcar. Dentro de este sistema yo puedo establecer una especie de función. Si hay una variable, entonces viene a mi mente una función, ¿sí? Va a haber una función que va a recibir esos valores de entrada o esas variables de entrada, esos valores cambiantes que se reciben en nuestro sistema de control. ¿Sí? Entonces, si lo veo como una función, ¿cuál es esa variable? Generalmente, ¿cómo establecemos una función? ¿Cuál es la terminología en una función? ¿Cómo piensan en una función? F de X F de X es igual a... y ya, no sé, X al cuadrado. Y Vamos a suponer. Vamos a suponer que es esa. F de X es igual a X cuadrado. Entonces, ¿cuál es esa variable, jóvenes? Pues depende de lo que queramos medir, ¿no? Registrar como resultado, ¿no? No, pero ¿cuál es esa variable de entrada como la definió Almejo? La variable independiente. Sería X. X sería la variable independiente.
¿Y cuál sería? Vamos a ocupar o vamos a usar una variable más, ¿no? Que va a ser esa variable de salida. Yo ahí, en donde está variable, le pondría probablemente X, y en la flechita de la salida, ¿qué le pondríamos? ¿Cómo la nombraríamos matemáticamente? No se me asusten cuando digo matemáticamente, no les voy a poner nada de lo que ya hayan visto en sus años pasados, pero pues mínimo la terminología si no la sabemos. ¿Cómo en la flecha de entrada de ese sistema yo puedo poner X? Y a la salida, ¿qué puedo poner? F de X, ¿no? F de X. Casi siempre la llamamos Y, ¿no? X y al final Y. ¿Sí? Pero adentro pueden pasar muchas cosas. Alguien dijo, pues depende de lo que yo vaya a hacer. Eso quiere decir que adentro estaría la descripción de esa variable, de esa función. Puedo poner X y al final F de X, y adentro del sistema puedo poner ese X cuadrada que dijeron, o probablemente es X cúbica más 3X cuadrada menos 2X más 8, porque así se definió. Ojo, fíjense, ya no me acuerdo cómo lo dije, pero creo que dije X cúbica más 3X cuadrada más 2X más 8, algo así dije. Entonces, ¿ustedes recuerdan matemáticas discretas? Díganme que sí, un poquito. ¿Qué recuerdan de matemáticas discretas? ¿Qué vieron en matemáticas discretas, jóvenes? Conjuntos. Conjuntos, muy bien. ¿Qué otra cosa vieron? Diagramas de Venn. Diagramas de Venn. Operaciones entre los conjuntos. Ajá. Operaciones entre lógicas. los conjuntos. Grafos. Operaciones, los grafos. En las últimas unidades, ¿qué vieron? Árboles también. Sí, también. Y ya en lo último, no sé si alcanzaron a ver la unidad 6, 5, 6. De hecho, en la 3 son proposiciones y tiene que ver con las operaciones lógicas. Creo que ay, ya no me acuerdo. Pero por ahí vieron una unidad que es álgebra booleana. ¿Sí? Maxitérminos y minitérminos, ¿recuerdan? Sí, ¿o no lo vieron? Hace 50 años, pero sí. No, pero pues no creo que hace 50 años, pónganle hace 2 años y 5, 4. Ay, ya están viejitos. Entonces, pero ¿sí recuerdan álgebra booleana o no? Sí. Fácil, si recuerdan una proposición lógica. ¿Se acuerdan que había proposiciones lógicas compuestas? ¿Sí? Sí. Fíjense bien, una proposición puede ser la temperatura es mayor de 22 grados. ¿Esa es una proposición? Sí. Ok. ¿Y por qué es una proposición? ¿Lo está proponiendo? No. No. ¿Qué es una proposición? Arturo Alejandro debe ser. Además alcanzó a ver Arturo Ale. ¿Qué es una proposición? No se lo sabría definir, la verdad. Sí, saben, no quieren. Ángeles. Maestra. ¿Qué es una proposición? ¿Quién? Nada más que me diga Ángeles y ahorita me dice usted. Va. ¿Sí? Gracias. Podría ser como pues sí, es una propuesta, pero no puede ser eso en sí. Entonces, en sí. Se podría decir que es una suposición, ¿no? Una suposición. La definición Podríamos. dice
Es una expresión algebraica que puede acarrear dos valores, sea verdadero o ser falso. Así es. Ambas, Bueno, eso iba a decir denominadas yo. a través de letras minúsculas. Es Ok, que, muy bien. según mal no recuerdo, era una oración que podría ser verdadera o podría ser falsa, ¿no? Es una oración. En primaria, cuando yo llego a este punto, jóvenes, yo no lo sé todo, ¿verdad? Uf, yo ni quisiera saberlo todo. Vive más feliz el ignorante, no es cierto. Pero cuando yo llego aquí, ay, con ganas de haberles dado español en la primaria, con ganas de haberles dado matemáticas en la primaria, con ganas de haberles dado matemáticas escritas, para tener todos los elementos, decirles, sí les dijeron todo eso, sí se los dijeron, nomás que todo se les olvida. Es una oración. En primaria nos enseñaron lo que era una oración, sujeto, verbo y predicado. El perro juega en el parque. Si yo ahorita les digo, miren jóvenes, un perro juega ahí en el pasto. Es como el gato de ¿qué es? ¿Quién sabe qué? Cogniver, no, el otro, el de la incertidumbre. Sí, ahora sí que se me confundió con el de los puentes, el de Schrödinger. ¿Qué pasa? Pues es verdad o es mentira. ¿Y ustedes cómo se van a quedar? Es como esa cajita, ¿verdad? Porque la única que lo está viendo soy yo, es como si estuviera en la cajita. Pero ustedes también me pueden decir, maestra, ahora en este momento tengo problemas con el internet. Pues puede ser verdad, puede ser mentira, estamos suponiendo. Es una oración. Yo tengo problemas con internet. Entonces, sujeto, verbo, predicado. Sujeto, verbo, predicado. Una expresión cualquiera con la que estamos totalmente familiarizados. ¿Sí? Sin embargo, puede haber oraciones, ojo, que no necesariamente puedan ser o se puedan definir como falso o verdadero. Decía un libro de matemáticas, una oración tal como se encontró vida humana en la Luna, o en Marte, mejor. Pues ahí sí, quién sabe, ni puede ser verdadera, ni puede ser falsa hasta que no lleguemos a Marte, ¿verdad? No se me ocurre ahorita ninguna. Alguna expresión en donde justamente no haya esa condicionante. Pero luego, si una proposición yo le pongo un valor que pueda cambiar, se vuelve una función, ¿sí? Si yo digo, hoy, vamos a suponer, hoy está nublado, ¿sí? Hoy aquí donde yo estoy está nublado, porque a lo mejor donde están ustedes no está nublado. Hoy donde yo estoy está nublado. Ojo, si en lugar de hoy, el día de hoy, y en lugar de hoy yo le pongo una X, o sea, una variable, el día de está nublado. ¿Qué va a pasar con esa oración, jóvenes? Ya no es una proposición, es una función proposicional o es una función binaria. ¿Me explico? ¿Sí, jóvenes? Sí, maestra. Sí. Perfecto. Y entonces, ¿qué va a pasar? Pues es que esto puede variar. Ya no es hoy, va a ser el día 28, el día 29, el día 30 y puede ir cambiando. Entonces yo hago un registro, hago mi tabla de verdad, probablemente con esa función, y va a variar, porque no es un valor constante. En primer lugar, la variable de entrada es variable como tal, no es una constante. Mi resultado entonces, por consiguiente, va a variar. Sí, Jorge, ¿por qué mi insistencia en que no la veamos como una constante? Porque entonces lo tenemos que ver como una función. Ahora, fíjense, es una función de una sola variable. Ustedes vieron en cálculo vectorial, yo supongo, hasta derivadas de varias variables, ¿no? Funciones de varias variables. Debieron haber visto algo de eso. Bueno. ¿Qué pasa si yo ahora mi función la convierto en una función compuesta o de varias variables? ¿Sí? Ok.
mis variables van a ser X, Y, Z. Entonces, mi función de salida es f de X, Y, Z. Y mis variables de entrada justamente son X, Y, Z. Disculpen que esté moviendo mis manos, pero es que con el iPad pues no puedo estarles registrando por aquí. Y sigo insistiendo, ya se me avanzó esto. Sigo insistiendo. Sigo insistiendo acá con mi computadora. Bueno, aquí. Parece que ya está reaccionando. Entonces, ahí está. ¿Qué va a pasar? Imagínense entonces ahora varias proposiciones, ¿sí? El día X está nublado y, que sería punto o multiplicación, y la temperatura ambiente es de Y grados. O el día X, ahí ya le cambié un poquito, o el día X hace calor. Le doy 0.05 el que me haga esa función. ¿Cómo la representarían? Parecen compuertas. Son compuertas, justamente. Es que sí. Son, o sea, ajá. Si no estuviera poniéndoles X, o sea, variables, Ajá. ¿quiere decir que sería una proposición compuesta? Sí, son proposiciones compuestas. Ojo, aquí faltaría, Yo dije que las variables iban a ser X, Y y Z. ¿Sí? No quiero que se asusten muchote con esto, jóvenes, aquí voy a tratar de resolver esto con mi iPad. Bueno, déjenme ver si me deja. Es que aparte ando batallándole con esto. Ustedes disculparán. Es que esas serían mis variables, ¿sí? De entrada. ¿Y cómo lo dije? El día de X, que sería F, no voy a poder. Aparte, esto está mal, disculpen. El día X está nublado y la temperatura es de Y grados, o le voy a agregar por ahí la Z, que me faltó. O el día X hace calor y el día y cae lluvia. Y cae brisa, ¿sí? No, no es cierto, no es cierto, no es cierto, no es cierto. Tiene que ser otra variable. Y el día X hace calor y ¿qué otra cosa le podemos poner? Bueno, más fácil, porque ahorita estoy distraída acá con esto. Le voy a quitar la Z. Así la función. ¿Cómo la pondríamos? Ya les di chance de pensarlo un poquito más. A ver. Está fácil, ¿no? Sí, a ver. Pues es que, bueno, en el caso de que se quiera poner aquí el ejemplo, pues no se puede escribir porque, bueno, al menos no se pueden poner símbolos en el chat. Sí, no.
O Pero, o sea, dígamelo, dígamelo sí, así. ¿Cómo sería? Dijo que el día X, bueno, no recuerdo bien cómo va la oración, pero sería, por ejemplo, X, Ujú. y luego sería el de conjunción, ¿no? Que es es como no recuerdo su símbolo, Ajá. pero era como un tipo triangulito, pero sin la parte de abajo. Así es. Sí, sí, sí. Es un Y conito. ¿qué dijo del otro? Es que no me aprendí pues toda la oración. O. Ya O sería ya sería O. la disyunción, ¿no? O sea, es Así el es. icono inverso, hacia abajo, Así es. como una V. Ajá. Y el otro dijo, Entonces, el último es I y O, ¿no? O algo así escuché la oración. De la no, oración. sí le iba a acomodar, pero al final nada más dejé, está lloviendo. Miren, al final quedaría, así nada más en forma general, estaríamos usando lo que en álgebra se conoce como multiplicación y suma, que es la conjunción y disyunción, ¿sí? Entonces, dentro de ese sistema de control, justamente encontraríamos una función algebraica. ¿Cómo voy a constituir esa función algebraica? Hace rato lo dijo alguien, pues es que depende lo que yo quiera hacer, depende en este caso lo que yo quiera medir, pero además depende lo que yo quiera provocar como salida. Voy entonces a estar evaluando esas variables y tomando decisiones de acuerdo al comportamiento de esas variables. Les decía, este diagrama está muy sencillo, no nos da mucha información. Tenemos una variable, un actuador. ¿Qué me representa el set point? ¿Qué sería? ¿Cómo lo entenderían ustedes? Como el punto al que debe de llegar. A un punto. Como la salida, ¿no? Exacto. ¿Qué queremos? Como el objetivo, ¿no? Sí, Nuestro pues sí. objetivo. Así es, como para generar todo aquello. Bueno, vamos a empezar. ¿Qué es control, jóvenes? ¿Qué es control? ¿Cómo lo entendemos? Aquí nos dice que es la acción o el efecto de poder decidir sobre el desarrollo de un proceso o sistema. Controlar un proceso consiste en mantener constantes ciertas variables. ¿Sí? Puede parecer contradictorio, ¿sí? Pero ¿qué significa mantener constantes esas variables? En realidad lo que queremos es que se mantenga una condición establecida o preestablecida, como dice ahí, prefijadas de antemano. A eso lo conocemos, pónganlo ahí, anótenlo, como una variable de referencia, ¿sí? Eso es importante. Hablamos de una variable de entrada, la cual se va a comparar con una variable de referencia y nos va a generar una variable o varias de salida. Ojo, si hablo de una sola variable, pues es un sistema sencillo, básico. Por eso cuando yo les digo que puede ser compuesta, esto significa que puede haber varias variables de entrada, por lo tanto, varios valores de referencia con los que se compararían esas variables de entrada y como consecuencia nos generarían varias variables ¿de qué? ¿De salida? De salida, muy bien. Entonces, ese valor prefijado o esas variables ya establecidas, que de hecho no es variable, bueno, depende cómo establezcamos nuestro algoritmo. Les iba a decir, no varía, sí puede variar. Prefijadas, ¿quién las establece? ¿Quién establece esos valores de referencia o valores prefijados? Pregunta para todos. ¿Puede Era el sensor. Se están durmiendo. No. ¿Quién Pues es que ya está. define?
El valor de referencia. El programador. Programador. Le voy a cambiar el nombre Hace para ponernos en contexto. Si no es el programador, o sea, sí es el que programa, pero para ponernos en contexto el controlador. El controlador. No, otra forma. ¿El usuario? No, el usuario, dependiendo, ahí dependiendo, ¿eh? Dependiendo, puede ser el usuario. ¿Quién? ¿Alguien iba a hablar? Sí, puede ser que depende de las necesidades. Depende, pero ¿quién lo hace? ¿Qué dijo? El científico. El desarrollador. Científico, ¿no? ¿Cómo dijo el último? El desarrollador. ¿El desarrollador? ¿Alguien más dijo qué? Pues yo dije el científico, pero pues no sé. Si el desarrollador es científico, pues sí. Sí, está bien. El que diseña. De hecho, es el que diseña el lazo de control, el que va. Sí, el controlador. Pero el controlador pudiera confundirse con algún componente físico. Yo, ingeniero de sistemas, puedo ser el que defina esos valores. Yo voy a hacer el algoritmo, por eso les dije, no le llamamos programador, le voy a llamar el diseñador. ¿Y qué estoy diseñando nuevamente, jóvenes? Pues a lo mejor una computadora de propósito específico. Y entonces, ¿ese algoritmo qué es, Almejo? Usted lo dijo. ¿Qué es ese algoritmo en el que yo voy a establecer esos valores predefinidos o prefijados? Es para que no se duerma. Creo que le atino a los que se están durmiendo. Nada de eso. Aquí andamos. ¿Qué sería? ¿Me puede repetir la pregunta? No me digan eso, ¿eh? ¿Me puede repetir la pregunta? Eso significa que no es cierto. No invente. ¿Alguien más? Al fin, hace rato lo dije, casi al último de cuestión. Es lo que él había dicho la otra vez, sí, lo de sí. tiempo de control o algo así. ¿Y dónde está eso? ¿En dónde lo vimos? ¿En arquitectura? En el ciclo de instrucción. Exacto, estamos definiendo el ciclo de instrucción que estamos definiendo. Mi 0.5 de puntos. No, es cierto, ya lo lleva. Porque estamos definiendo cada uno de los tiempos y condiciones, o en este caso probablemente estamos hablando nada más de condiciones en los que cada operación se va a hacer, bajo qué circunstancias, bajo qué consideraciones, y por qué no también decirlo. Bueno, pues ya ahí podremos establecer tiempo, porque en ocasiones el propio tiempo como tal es una condición para que algo se lleve a cabo. Marta, ¿Sí? es como, por ejemplo, ¿no? Sí. Dependiendo el sensor, dependiendo la presión del agua, es dependiendo cada cuánto va a volver a analizar la misma presión, ¿no? Por ejemplo. Sí, puede ser. Si eso es parte de lo que yo quiero, exacto, si es lo que yo quiero estar automatizando, tengo que saber qué es lo que voy a controlar. Y lo que voy a controlar son las variables. Y aquí es donde viene un poquito la contradicción, pero quiero hacer que esas variables permanezcan constantes. Pero pues, ¿qué es lo que quiero que esté constante? El valor de entrada, bajo las circunstancias que ya establecí como valores de referencia. ¿Sí? Entonces, dice, esas variables controladas pueden ser, por ejemplo, presión, temperatura, nivel, caudal, humedad y todas las variables que puedan ser censadas, ¿sí? Ahora, eso es lo que se puede controlar, pero ¿qué es un sistema? Eso ustedes ya lo deben de conocer, ¿no? Y lo pueden definir sin ningún problema. ¿Alguien me puede decir que es un sistema que no diga lo mismo que está ahí? Dice, es una interacción de individuos o elementos que actúan conjuntamente para lograr cierto objetivo. Con ustedes, con nosotros, en el área, ¿cómo entendemos justamente a un sistema? ¿Cómo lo entendemos? Bueno, yo entiendo más como un sistema, como, ya sé, nomás los elementos, pero que cumplen una función en específico. En este caso,
si supongamos que el cliente, supongamos una página, quiere, no sé, hacer ventas en línea, pues vamos a generar varios componentes de que se ocupen ya sea de la página web para poder hacer esas ventas. Haz de cuenta que todo lo que hacemos por partes, al Ujú. final lo juntemos y pueda solucionar ese problema o agregar esa solución. Ojo, nada más voy a hacer una pregunta para que aclaremos algo. ¿La página sería el sistema, jóvenes? Por el ejemplo que está dando su compañero, ¿sí? Sería como un elemento del sistema, ¿no? Sería como un elemento del sistema que cumple con una función. ¿Cuál sería la función de la página? Mostrar la información al Ventas en usuario. línea. ¿Hablaron los dos al mismo tiempo? ¿Algo de línea? Ya ve que sí se corta, ¿no? No es cierto, hablaron al mismo tiempo. Entonces, la propia página como tal, pues sería el elemento que visualizará los componentes del sistema, ¿no? Pero en el sistema Sí, y también ya, involucra la acción de una cantidad más de elementos. Dígame. sí, por ejemplo, la base de datos, también en lo que es el backend, todo. La página simplemente va a ser como una partecita donde el cliente interactuará, pero el programador Así es. internamente interactúa de otra manera. Maestra, yo también. Mándame. Bueno, yo veo el sistema como puede ser un conjunto de subprocesos, digamos, internos, que cada parte cumple una función. O sea, no, un sistema, digamos, no es como que un proceso de principio a fin, sino que internamente, digamos, hay como subprocesos que cumplen cierta Así función, es. ¿no? Como en este caso, a lo mejor el sistema completo sería el sistema de ventas, ¿no? Por ejemplo. Y la parte del programa o la parte que, digamos, que lleva ese como manejo con el cliente puede ser una parte de ese sistema, no como tal Ajá. el sistema completo. Entonces, Sí, esos serían los elementos, son sería un elemento del subprocesos, sistema. cada uno harían subprocesos y de hecho a lo mejor tendríamos, si es un sistema muy grande, pues varios subprocesos me formarían un proceso. 1, proceso 2, proceso 3, proceso 4, y ya todo el conjunto de todos esos procesos, pues entonces ya me haré mi sistema. Todo depende del nivel y el alcance de ese sistema. Ahora, si yo lo llevo al contexto de la automatización, ¿sí? ¿Cómo lo veríamos? ¿Cambian los términos? ¿Cambiarían los términos? ¿Cambiarían los elementos? Probablemente sí, pero lograríamos o buscaríamos lograr el objetivo para el cual se planteó dicho sistema, ¿no? Dice, se puede aplicar a fenómenos físicos, biológicos, económicos, sociales y todos los que se nos ocurran. Entonces, imagínense, acá estamos hablando del desarrollo de sistemas, es que no le quiero llamar computacionales porque luego creemos que es nada más un sistema de información, ¿sí? Un sistema computacional no nada más es un sistema de información que lo podemos tener alojados en una página o en una aplicación. No, el sistemas computacionales abarca todo. Pues ya ahorita, la verdad que desde hardware hasta software, ¿no? Entonces, yo puedo generar un sistema de control, entonces, que probablemente vaya a estar leyendo 1, 2, 3, X variables, las cuales internamente se controlarán de tal o cual manera bajo ciertas condiciones establecidas por mí que lo estoy diseñando, pero basado en las necesidades del cliente, como alguien lo dijo por allá, que el cliente lo establecía. Sí, exactamente. O más el cliente, sino basado en las necesidades del propio problema, de lo que quiero resolver o solucionar para generar justamente una solución ante esto. Si un sistema de control es el conjunto de elementos que hace posible que otro sistema, proceso o planta permanezca fiel a un programa establecido. Entrada, temperatura deseada, les llega, está la temperatura deseada, aquí está el sistema de control, va a haber un montón de elementos que va a tratar de que todo quede de acuerdo a lo que se estableció y de ahí ya una temperatura generada. Esto está bien fácil, es un ejemplo de un sistema de clima, ¿no? O
un aparato, un aire acondicionado o lo que tengamos para modificar el clima. Porque yo puedo tener dentro de mi sistema algo analógico y es un ventilador, que no sea un sistema digital. Puedo tener un sistema de control digital en donde yo tenga probablemente un termómetro hasta de mercurio, ¿sí? Y la variable de entrada, ¿qué es? Pues la entrada de la temperatura que se tiene en ese momento. ¿Quién va a ser el sistema de control? Probablemente yo, porque yo voy a estar observando a qué nivel está el mercurio y una vez que cumpla con la condición que yo haya establecido, pues me paro a prender el abanico, el ventilador o lo que yo tenga para controlar la temperatura. A un nivel determinado, pues se irá a controlar. Probablemente si la temperatura sube, pues ese ventilador no me va a ser suficiente. Pero ya lo hice, lo prendí. De repente veo que el mercurio baja de más de lo que yo establecí, pues me vuelvo a parar y apago el ventilador. ¿Es un sistema automatizado? No, ¿verdad? Porque autónomo implicaría que lo hiciera por sí solo, sin la intervención humana. Ese es el concepto más primitivo de la automatización. ¿Pero hay un sistema de control, jóvenes? Pregunto, en esta descripción que les di. Hola, ¿ya se me durmieron? Pues como dijo, sí la hay, más Sí la hay. algo automatizado. Así es, hay un sistema de control, ¿sí? Entonces, si yo lo quiero automatizar, entonces, pues ya haré lo necesario, pues a lo mejor, todavía no sería totalmente autónomo, a lo mejor un cablecito que yo le jale por acá, pero sigue estando la intervención humana. Si no lo quiero de esa manera, pues ahí ya donde entra, pues todo lo que serían la electrónica, la mecánica y todos los componentes que vamos a estar utilizando para resolver ese problema. Bueno, hasta aquí, jóvenes. Probablemente pareciera que vamos lento, pero quiero que quede bien claro todo, ¿sí? Antes de irnos de la tarea, automatización y sistematización. Quise llegar a este punto. Hablé de sistematizar y automatizar. ¿Se fijaron? Porque si hay un sistema de control, es que se está sistematizando. Y si no hay intervención humana, se está automatizando. Alguien, nada más una persona, o dos, si alcanzamos, ¿me puede dar la definición de ambos conceptos? Yo tengo la de automatizar, que dice, consiste en crear controles de los procesos en este caso de una empresa, con el objetivo de tener la mínima cantidad de personas haciendo labores operativas. Perfecto. Operativas, perfecto. Está bien ahí. ¿Alguien que me diga sistematizar? Bueno, lo que yo entendí fue de que en un sistema, por un ejemplo, en un sistema se ponen las tareas y se va haciendo de forma jerárquica. Y eso es sistematizar. Hacer las tareas de forma con jerarquía. Con jerarquía. Y esa jerarquía puede estar dada por prioridad o por establecimiento del propio algoritmo. ¿Quién más? ¿Quién me da la diferencia? ¿Quién me dice la diferencia, por favor? Somos 38, nomás uno. Yo encontré en sistematización algo con referencia al ordenamiento. Todos los conceptos que encontraba se chocaban ahí en ordenamiento. Y si quiero yo compararlo con automatización, la automatización lo que hace es automatizar los procesos como se dice el nombre y de alguna manera pues tener un control automático, y lo otro lo que hace es estar ordenando los procesos o ponerlos en jerarquía, como decía la compañera. También tengo unos ejemplos, pero pues no sé si di ahí en el blanco con lo que son la diferencia, no sé o si le agrego más, Sí. usted dígame. No, está bien. Está bien, sí es correcto. Se los pedí que lo investigaran, jóvenes, porque
cuando ustedes escriben, me ha tocado ver proyectos y luego ponen automatizar, ¿sí? ¿Hasta qué punto sería permitido usar esa palabra? ¿Hasta qué punto si no nos estamos excediendo en el uso de esa palabra? ¿Sí? Bueno, todos nos lo vamos a llevar como reflexión. Les voy a compartir por ahí en el Face algunas notitas, ¿sí? Para trabajarlo mañana, ¿sí? Esta presentación no la tienen, nada más la voy a terminar o la voy a dejar lista agregándole otros detalles y les agrego por ahí un resumen también de las notas que tienen ustedes en el EDI para que se estén al pendiente del Face, porfa. ¿Sale? Sí, está bien. Gracias. Gracias a usted, maestra. A ustedes. Se salvaron muchos, no les pude preguntar por mis limitaciones ahora.